Muy buenos días. Es un gusto acompañarles en esta mañana. Iniciaremos con un aviso importante. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente enlace que les vamos a compartir en el chat. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo a los actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la DIC ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartir su información, la cual es confidencial y será utilizada con los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Defensoría del Consumidor les damos una cordial bienvenida y agradecemos su interés en el presente webinar titulado Derechos de los consumidores al retracto y la reversión de pagos, obligaciones de proveedores, alcance y ejecución, el cual lleva como objetivo divulgar las principales disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor relacionadas al derecho de retracto y la reversión de pagos que le asiste a los consumidores, dándose a conocer el alcance y ejecución. Este webinar es el cuarto de las 8 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones con el objeto de ampliar sus conocimientos y en educarlos sobre los servicios que tiene la Defensoría del Consumidor. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente entraremos al espacio de preguntas y respuestas. Tengo el agrado de presentar al licenciado Orly Melvin Quintanilla Campos. Él es abogado y notario, es el coordinador de la Unidad de Inspecciones de la Dirección de Vigilancia de Mercados, con amplios conocimientos en el derecho de consumo, con más de 12 años de experiencia. Cedo la palabra al licenciado Quintanilla Campos. Adelante, licenciado. Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un agrado esta mañana estar compartiendo con ustedes un poco de los conocimientos que a lo largo de un par de años acá en la Defensoría del Consumidor hemos adquirido. Esta mañana, como bien lo decía el presentador, vamos a hablar un poco sobre el derecho del retracto y la reversión de pagos. Espero que les sirva de mucho en su día a día. Como dijo, al final de la presentación vamos a habilitar un espacio para preguntas y respuestas. Y voy a proceder a compartirles la presentación. Voy a deshabilitar la cámara. Bueno, el tema de esta mañana es sobre los derechos de los consumidores sobre el retracto, la reversión de pagos y obligaciones de los proveedores. La agenda que tenemos este día es, primero, vamos a hablar sobre quiénes son sujetos de la Ley de Protección al Consumidor, qué es una relación de consumo, cuáles son las competencias, no todas, sino que las más importantes para el día de ahora, que tenemos como Defensoría del Consumidor y que nos la da la Ley de Protección al Consumidor, los derechos y obligaciones generales de los proveedores, consumidores. Luego pasaremos a ver lo que es ya en sí la reversión de pagos y el derecho de retracto. Y al finalizar vamos a ver lo que son las infracciones y sanciones que conlleva el incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor que están relacionadas a la reversión de pagos y el derecho de retracto. Bueno, primeramente, los sujetos de la ley. ¿Quiénes son? La Ley de Protección al Consumidor, como su nombre lo dice, primeramente estamos a la defensa de los derechos del consumidor, ¿verdad?
Pero en el artículo 3 de la Ley de Protección al Consumidor se establece quién es el consumidor y quién es el proveedor. Y como proveedor vamos a entender aquella que es toda persona natural o jurídica de carácter público o privado. Y a continuación la ley nos da una serie de actividades por las cuales entenderá que estamos ante la presencia de un proveedor. Entre ellas están las actividades como son la producción, la fabricación, la importación, el suministro, la construcción, la distribución, alquiler, facilitación, los que realizan el transporte, y nos sigue dando una serie de actividades por las cuales se va a entender que estamos ante la presencia de un proveedor. En este caso, lo más fácil es saber que, por ejemplo, las empresas o la persona que fabrica un producto que ya viene empacado, estamos ante la presencia de un proveedor. Cuando usted va a la tienda, va a un almacén a comprar una ropa, un zapato, un televisor, se lo compra a un proveedor. Nosotros día a día estamos ante la presencia de proveedores cuando pagamos por algo y recibimos un bien o un servicio a cambio. Entonces aquí esa es la definición de proveedor. Luego está quién es el consumidor, y el mismo artículo 3 nos define el consumidor o usuario. Dice que es toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que adquiere, utiliza o disfruta bienes o servicios o bien recibe oferta de los mismos. Aquí es declarar algo, que la ley dice que se entenderá por consumidor o usuario, porque muchas veces el consumidor es la persona que contrata. Pudo haber contratado y pudo haber pagado y haber hecho efectivo ese pago por un bien, pero quizás no lo disfrutó, quizás lo regaló. O también es el caso de los que alquilan viviendas. La vivienda no está a nombre suyo, sino que tiene un contrato de arrendamiento. Entonces, él se entiende que es el usuario, quien disfruta por estar viviendo bajo ese techo. Entonces, en estos casos, si tienen problemas con telefonía y la telefonía no está a nombre de ustedes, sino que está a nombre del propietario de la vivienda, entonces aquí estamos ante la presencia del usuario. Entonces, aquí también la ley nos dice que se va a entender por consumidor o usuario. Independientemente, los dos pueden interponer la denuncia ante la ley de protección ante la Defensoría del Consumidor. Aquí ya sabemos quiénes son los proveedores, quiénes son los consumidores. Vamos a hablar sobre la relación de consumo. En la ley, vamos a estar ante la relación de consumo cuando se cumplan dos objetivos, dos elementos. Primero es el subjetivo, y el subjetivo es que debe existir un proveedor y debe existir un consumidor. Por ahí ya vamos a tener un indicio de que si existe un proveedor y un consumidor, posiblemente existe una relación de consumo. Pero para que se perfeccione la relación de consumo, tiene que existir el elemento objetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? El acto jurídico. Este es la compra. Cuando usted va a la tienda y da $10, por ejemplo, por comprar un producto, y que la persona en la tienda le entrega el producto, ahí ya se perfecciona el acto jurídico. Ya estamos ante una relación de consumo ya plenamente perfeccionada. Cuando usted va a un almacén de muebles electrodomésticos, cuando va al supermercado y pasa por caja y ya le paga al cajero, le dan sus productos, se lo dan en bolsa, no se lo dan en bolsa, le dan el ticket, ahí ya se perfeccionó la relación de consumo. Ya el consumidor le pagó al proveedor lo que el proveedor está pidiendo a cambio por darle el producto. Entonces, aquí en la relación de consumo, primero está el elemento subjetivo, debe existir proveedor de un lado y consumidor de otro lado, y debe haber un acto por medio del cual el consumidor le pague o le dé algo, le dé un dinero al proveedor y el proveedor le entregue el producto o le preste el servicio que el consumidor está necesitando en esos momentos. Entonces, esto es la relación de consumo. Y si nos damos cuenta nosotros día a día, con ir a la tienda a comprar una bebida saborizada, comprar un jugo, ya estamos perfeccionando un acto jurídico como la relación de consumo. Luego tenemos las competencias de la Defensoría del Consumidor. Les vamos a hablar sobre las más relevantes para el tema de este día.
En el artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor se establece que permítanme. Perdón, como les seguía diciendo, en el artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor tenemos lo que es una de las competencias de la Defensoría, que es velar por los derechos e intereses de los consumidores. Esto, como lo realiza la Defensoría, lo realiza a través de inspecciones, que muchas veces han podido ver quizás en los medios de comunicación que andan inspectores debidamente identificados, como están ahí en las fotos de la presentación, con su chaleco, con su carnet, con su credencial de la Defensoría, realizando diferentes diligencias en los establecimientos, ya sea viendo productos vencidos o requiriéndoles algún tipo de información. También tenemos la realización de auditorías y también podemos, mediante una inspección o mediante alguna carta dirigida al proveedor, requerirle cierta información que es necesaria para que nosotros realicemos una investigación. Luego también dentro de las competencias tenemos la de fijar y modificar los precios. Pero esta competencia únicamente la Defensoría la ha ejercido en el año 2020 con el tema de la pandemia. Y esto no es que la Defensoría lo va a hacer unilateralmente. No es que la Defensoría va a decidir, hoy lo vamos a hacer, vamos a fijar precios. No. Para esta competencia se necesita que se declare por la Asamblea Legislativa un estado de emergencia y se le den las facultades para que la Defensoría fije los precios máximos de algunos, no de todos, sino que de ciertos bienes que en ese momento, en esa coyuntura, son de vital importancia para toda la población. Ya por el año 2020 se fijaron precios del alcohol gel, de las mascarillas, de los guantes, que eran necesarios para abastecer a toda la población, todos esos productos, para la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia por el COVID. También tenemos dentro de las competencias lo que es fomentar en los proveedores la adopción de normas y políticas orientadas a prevenir infracciones a la ley. Así como nosotros velamos porque se cumplan los derechos de los consumidores a través de inspecciones y auditorías, también está que como Defensoría tenemos que también tener una parte educativa, no solo para los consumidores, para que sepan sus derechos, sino también para los proveedores, que sepan cuáles son las obligaciones que como proveedores están en la Ley de Protección al Consumidor que deben de cumplir. Es la parte educativa, no solo para consumidores, sino también para proveedores. Y dentro de esta facultad, que es fomentar la adopción de normas y políticas orientadas, nosotros como Defensoría del Consumidor tenemos a la fecha 3 programas. Uno le llamamos Programa de Incentivo a las Buenas Prácticas, que no sé si alguna vez han ido a algún establecimiento y han visto que en la puerta o en la caja tienen colocados un sticker de la Defensoría del Consumidor, es porque están dentro de ese programa. También tenemos uno que se llama Manual de Buenas Prácticas, que aparte de cumplir todo lo que dice la Ley de Protección al Consumidor, esos proveedores se han comprometido a dar un plus, a dar un extra, a dar se les da unos lineamientos de buenas prácticas que van más allá de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y que ellos voluntariamente están cumpliendo. Y también tenemos lo que es el programa de sello de garantía, y esto es más que todos los proveedores que parte de su comercio lo realizan mediante páginas web. Ellos ya tienen unas páginas web establecidas y por medio de la página web uno puede ingresar a la página web y comprar X o Y producto
ahí paga uno con la tarjeta de crédito o débito y el producto se les es enviado a la casa. Entonces a esos, los proveedores que tienen páginas web y que están dentro del programa de garantía, nosotros como Defensoría los capacitamos y todo. Y cuando ya cumplen a cabalidad todo lo que dice la Ley de Protección al Consumidor, nosotros les entregamos un sello para que puedan colocarlo en sus páginas web y que el consumidor, al ingresar a su página web, pueda verificar que toda la página web tenga la seguridad que cumple con todo lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor, porque ahí está el sello de la Defensoría del Consumidor. Esos son los 3 programas que tenemos hasta la fecha y eso es parte de las competencias que nosotros como Defensoría realizamos, como es fomentar en el proveedor la adopción de normas y políticas orientadas a prevenir infracciones a la ley. También tenemos el de la competencia de velar por el cumplimiento de las normas obligatorias de seguridad, información, calidad, entre otros. Luego tenemos que en el artículo 4 de la Ley de Protección del Consumidor están los derechos de los consumidores. Para efectos didácticos, en este momento solo les vamos a hablar sobre unos cuantos, no sobre todo el catálogo que está en el artículo 4. Y comenzamos por el primero, que es el de recibir información completa, precisa, veraz, clara y oportuna. ¿Qué quiere decir este derecho? Que se le debe poner a disposición, los proveedores deben poner a disposición del consumidor toda la información del producto que el consumidor va a adquirir o que pongan a disposición de los consumidores. ¿Qué información? Como el precio, las características de este, si tiene algún, por ejemplo, si es un producto de segunda mano, se debe avisar que es un producto de segunda mano, que no es nuevo. Eh, el precio total, no, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, $8, pero cuando va a caja el consumidor le informan, ya cuando ya está, ya pagó y le dice, mire, pero sobre esos $8 le vamos a cobrar el impuesto del IVA porque no está incluido. Entonces, todas esas cosas se le deben informar de una, y por qué dice clara y oportuna, porque la información se la deben dar al consumidor previo a que contrate, previo a que pase a caja y pague por el precio del producto. No le vamos a dar una información al consumidor posterior a que haya cancelado por el producto, porque puede ser que esta información, si se la hayamos informado previamente al consumidor, el consumidor no haya decidido mejor no comprar ese producto o contratar el servicio porque no le convenía. Entonces, por eso es que la información se le debe dar al consumidor previo a que contrate, a que pague por el bien o producto. Otro de los derechos es sobre reclamar y recibir compensación en caso de que el producto le haya salido defectuoso, no, quizás en la foto el producto era de un color, quizás compró en línea y el producto era un vestido amarillo, pero cuando le llegó la caja con el embalaje, el paquete, cuando abrió la caja el vestido era rojo y no era el amarillo que le había gustado. Entonces ahí tiene derecho a reclamar el consumidor porque no recibió el producto por el cual él pagó. También está sobre el derecho de ser protegido por cobros, por bienes no entregados o servicios no prestados. Esto se puede dar en situaciones, por ejemplo, usted va a un restaurante, va con su familia, pide 3 combos de comida, pero al final le cobran 4 combos o le cobran una bebida extra. Cuando usted le dan el ticket, cuando le dan el detalle de lo consumido, usted lo tiene que revisar y ver y puede decirle y reclamarle al mesero, mire, fíjese que mi mesa son 3 personas, pero usted me está cobrando 4 bebidas y solo hemos pedido 3. Entonces, ahí le están haciendo un cobro por un bien que usted no ha pedido. Entonces usted está en todo su derecho de decirle ahí amablemente al mesero que el detalle de la factura está malo. Entonces ahí le estarían cobrando de más por algo que usted no ha percibido en ningún momento. Luego tenemos ser protegido sobre prácticas abusivas, que sobre esto hay un catálogo extenso en el artículo 18 de la Ley de Protección del Consumidor, entre las cuales les puedo mencionar ser discriminado por motivos de religión o sexo en algún establecimiento. También podemos ver dentro de las mismas prácticas abusivas están lo de los cobros indebidos. Dentro de las mismas prácticas abusivas podemos mencionar lo que es de que lo obliguen a uno a firmar pagares en blanco por contratar X o Y servicio. Y en fin, hay más ahí en el artículo 18. Luego tenemos adquirir los bienes o servicios en las condiciones que el proveedor ofertó públicamente.
Y eso está también relacionado a lo que es la publicidad, el ejemplo que les mencionaba sobre el vestido. Si hay una publicidad y ahí están las características del producto y sale la foto del producto y, por ejemplo, yo quiero contratar un celular porque es el color negro mate y a mí me fascina ese color. Y al final no tienen o no tienen con las características que quizás era de 512 gigas el celular y solo tienen 128 y ese es el que me dan. Al final yo puedo reclamar porque no es como me lo ofertaron, como me lo ofrecieron públicamente, sino que me están dando un producto distinto. Puede ser que sea una característica cambie, pero ya es un producto distinto. Luego tenemos dentro de las obligaciones de los proveedores el artículo 7, letra H, que como proveedores están obligados a que si en algún momento la Defensoría del Consumidor, ya sea por medio de una inspección o por medio de una carta, si la Defensoría le solicita un requerimiento de información, que por ejemplo que le presente 3 vouchers con sus 3 facturas en un plazo de 10 días hábiles, lo deben hacer. Deben presentar ese voucher, deben presentar esas 3 facturas. O, por ejemplo, que se les dice por medio de un requerimiento, de una carta dirigida ahí al representante legal o al proveedor, se les dice que por favor presenten los cardex de compra, que presenten recibos, que presenten esos créditos fiscales de donde han comprado los productos que después ponen a disposición de los consumidores, desde un periodo, por ejemplo, de enero de este año hasta la fecha de hoy. Entonces, esos son los tipos de requerimientos de información que realiza la Defensoría del Consumidor, aparte de las inspecciones que habitualmente realizamos todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros a veces andamos identificando otros tipos de conducta, como son el alza de precios. Entonces, muchas veces realizamos requerimientos de información, ya sea en la misma inspección o mediante cartas dirigidas a los proveedores, y estas deben de ser cumplidas en el plazo que se establece. Por regla general, se les da 10 días hábiles para que contesten esa información y que sea presentada en la Defensoría del Consumidor. En caso de que esa información no la tenga a disposición en ese plazo de 10 días hábiles, de igual forma deben contestar por medio de un escrito donde manifiesten que por X o Y motivo no pueden presentar la información en ese plazo y que por favor se les conceda una prórroga para presentar la información. Porque de no presentar la información o no presentar ningún escrito, no excusarse sobre la no presentación, entonces estarían incurriendo en una infracción a la LPC por, por no cumplir con el requerimiento de información que la Defensoría del Consumidor les hace. Bueno, y sí, ya pasemos al tema de este día, que es, ya vimos un poco de las generalidades de la Ley de Protección al Consumidor, quién es el consumidor, quién es el proveedor, la relación de consumo, los derechos, las obligaciones de los derechos de los consumidores, las obligaciones de los proveedores, y hablemos un poco del derecho del retracto y la reversión de pagos. En este apartado necesito que pongan atención porque puede que algunos de los términos sean un poco confusos o que se confunda estas figuras, ya sea el retracto o la reversión de pagos, pero como vamos a ver y se lo voy a explicar, son distintas. Para ambas hay reglas que hay que seguir y espero que las sepamos diferenciar ya cuando terminemos esta jornada. Pero vamos a hablar sobre el desistimiento. Y fíjense que en la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 13, el artículo 13 se titula sobre la entrega diferida, pero en este mismo artículo está lo que es el desistimiento. Y para el desistimiento nosotros tenemos como primer elemento que en esta relación de consumo debe efectuarse entre partes presentes. ¿Qué quiere decir? Que la contratación se debe dar, la contratación entre el proveedor y el consumidor deben estar los dos lado a lado. Se tienen que estar viendo las caras, tienen que estar los dos en el mismo cuarto. O sea, no es algo que van a hacer como por comercio electrónico, no es algo que van a hacer en la computadora, que el consumidor va a contratar ahí, no es algo que va a hacer por teléfono, es algo que va a hacer por email, no.
tienen que estar debe efectuarse entre personas presentes. ¿Y cómo puede ser esto? Por ejemplo, usted va a un almacén de muebles electrodomésticos y usted contrata que le lleven una refri, que le lleven una cama, pero ¿qué es lo que tiene que haber aquí? El artículo 13 se llama entrega diferida. Entonces usted va a este almacén, a esta tienda, y usted compra un tele, compra una mesa, compra algo, una refri, pero en ese momento usted no se lo puede llevar. Quizás usted anda en bus, anda en carro, no le cabe el artículo, y entonces lo que se pacta es que se lo van a llevar a su vivienda. O sea, la entrega del bien se la van a realizar posteriormente, ya sea el mismo día por la tarde, ya sea en 3 días, ya sea en 5 días. Eso se debe pactar en el momento. Usted va a comprar la refri, la paga y entonces el proveedor le debe de entregar un comprobante. Un comprobante se lo va a extender, lo van a firmar y en este va a quedar establecido dónde es que le van a llevar ese bien, ese producto, esa tele, esa mesa, esa refri. Usted deja ahí la dirección donde quiere que se la envíe. Hasta ahí estamos bien de que usted va al almacén, contrata, compra y hay un papelito donde ahí firman y donde se establece dónde le van a llevar el producto. Entonces, este es una entrega diferida. Es entre partes presentes. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Cuándo va a poder desistir? En el caso que el proveedor incumpla el contrato, ¿cómo lo va a incumplir? Que no le va a entregar el bien. ¿Por qué? Quizás ese día había una promoción de refrigeradoras marca X y llegó mucha gente a a comprar esa refri. Entonces, quizás solo el proveedor solo tenía 100 refris a la venta y usted fue la persona 102 en llegar a comprarla. Entonces, para usted ya no hay refri, ya no alcanzaron los productos. Entonces viene el proveedor y ya no tiene cómo entregarle ese producto. Entonces, ya pasaron los 3 días o los 5 días en los que les dijo que le iba a llevar esa refri a su casa, a su vivienda, y no se la lleva. Entonces, aquí estamos ante un incumplimiento por parte del proveedor de que no le hizo efectiva la entrega de la refri. Otro incumplimiento de parte del proveedor podría ser, aquí se acabaron los productos, otro incumplimiento podría ser en que pactaron que se le iban a llevar en 3 días, porque usted le urgía ya la tele porque ya venía la final de la Champions y para el fin de semana tenía que tener su tele. Pasaron los 3 días, llegó el sábado y no tuvo el tele para ver la final de la Champions. Ya no le sirve ese tele porque usted la quería para ver eso. Ya pasó el cuarto día, quinto día y el proveedor le dice, mire, se la vamos a entregar en el sexto día. Sí, mire, pero lo pactado que estuvo aquí en el papelito que firmamos los dos sobre la entrega diferida es que me la iba a entregar en los 3 días. Ya ahorita ya pasaron 4 días, es un incumplimiento del proveedor. Entonces aquí ya puede hacer uso de lo que es el desistimiento, porque ya hubo un incumplimiento de la parte proveedora. Ya lo pactado, ya lo incumplió el proveedor y puede decirle, mire, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ese producto, o sea, ya no. Ya pasaron más de 5 días, ya pasaron más de 10 días y no me lo entrega, o sea, yo no quiero estar así, mejor, devuélvame mi dinero o mire, y usted ya no tiene el producto y me lo quiere cambiar por esta otra refri que es de otra marca y a mí esa marca no me gusta, entonces mejor devuélvame mi dinero. Entonces aquí el consumidor le tiene que decir al proveedor que va a desistir del contrato celebrado y el proveedor deberá reintegrarle lo pagado al consumidor, pero también existe una regla que el proveedor va a poder retener en concepto de gastos administrativos una cantidad que no debe exceder al monto que resulte calcular el interés legal mercantil, porque también el proveedor realizó una serie de actividades tendientes a entregarle o tratar de entregarle ese bien o producto, que por estas actividades se va a considerar que son los gastos administrativos en los cuales el proveedor incurrió. Entonces, al final no le va a entregar la totalidad, pero sí le va a entregar la mayor cantidad. Simplemente el proveedor va a poder retener, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor, el interés legal mercantil cobrado, eh, ya sea en concepto de usted de una prima o en concepto de anticipo o si pagó el precio total sobre el precio total.
pero se va a tener en cuenta para esta retención de ese interés el tiempo transcurrido entre la fecha que se realizó el pago y la fecha en la que se desistió el contrato. Entonces, esto es el desistimiento. Es entre partes presentes. Existe lo que es la entrega diferida, que se pactó que no le entregaron el bien en el momento, sino que se lo iban a hacer llegar a un lugar donde se estableció y no se lo llevaron. O ha pasado los días y les han dicho, miren, 10 días más se lo vamos a llevar. Entonces aquí el consumidor puede hacer uso de su derecho de desistimiento. Vale. Hasta ahí está el desistimiento. Ahora veamos lo que es el derecho de retracto. El derecho de retracto está en el artículo 13A de la Ley de Protección al Consumidor. Y este se establece que es la facultad que el consumidor tiene para dejar sin efecto el contrato de forma unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Sin la necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna, siempre y cuando, y aquí vienen las condiciones. Uno es que no se hubiese perfeccionado el contrato por no haber transcurrido el plazo de 8 días. Es decir, que el consumidor tiene este derecho, lo puede aplicar siempre y cuando hoy llegó a la empresa y el día de mañana lo quiere hacer uso del derecho de retracto, sí lo puede hacer. No tiene que pasar 8 días. Si ya es el 9º día, ya no puede hacer uso del derecho de retracto. Y la segunda condición es que no se hubiera empezado a hacer uso del bien o el servicio, o el servicio no se hubiera empezado a prestar. Entonces tenemos que para el derecho de retracto, 1, no deben de pasar más de 8 días, y 2, el bien, por ejemplo, compré algo, no lo tuve que haber usado, o contraté un servicio, no me tuvieron que haber empezado a prestar este servicio. También tenemos ciertas condiciones que se deben cumplir para hacer uso del derecho de retracto. Como hablamos en el desistimiento se da cuando hay un contrato entre partes presentes. Usted llega al almacén, usted llega a la tienda, compra un producto ahí, pero no se lleva el producto. Posteriormente se lo llevan a su casa. En el derecho de retracto vamos a tener la singularidad que las compras, las contrataciones se hacen fuera del establecimiento. Es decir, yo no voy al almacén, yo no voy a la tienda, sino que estas compras se hacen fuera del almacén. Yo no miro ese producto. Por ejemplo, puede ser el caso que me hayan llamado por teléfono y me digan, mire, fíjese que usted se ha ganado tal y tal cosa, una estancia en unos hoteles de playa. Solo tiene que venir a un hotel, a una recepción o a una sala de eventos y aquí le vamos a dar más detalles. Entonces, ese hotel, esa sala de eventos no es la oficina, no es el establecimiento propio del proveedor, sino que solo contrató para realizar un evento él, donde ha llamado a una serie de consumidores que son potencialmente sus clientes y a los cuales les quiere ofrecer ya sean servicios para vacacionales, ya sea servicios turísticos, ya sea servicios de fotografía o algún otro producto que les está vendiendo una nueva marca de televisores, pero no están en el establecimiento, sino que el proveedor contrató un salón de un hotel, una sala de eventos, y están ahí todos los consumidores a los cuales él ha llamado. Entonces aquí, él tiene una serie de potenciales clientes. Aquí se está dando que están realizando en caso de que le ofrezcan al consumidor y que le ofrezcan un contrato y que el consumidor contrate, están contratando fuera del establecimiento comercial, fuera de la tienda del proveedor.
Entonces, en estos casos es que se podrá hacer uso del derecho de retracto. Cuando yo no voy a la tienda o al establecimiento del consumidor, sino que estoy contratando fuera de este establecimiento, en otro lugar que no es el establecimiento de ellos. También dice, condición es, esto se da en los contratos celebrados a distancia. ¿Cuáles son estos contratos? Puede ser que me llamen por teléfono y me digan, mire, le ofrecemos tanto y le vamos a dar este teléfono con tanto de saldo, con tantos datos, va a poder hacer llamadas internacionales a toda América. Lo único, aquí va a quedar grabada la llamada. No sé si usted quiere o tiene el interés de comprar este servicio. Y usted le dice, sí, está bien. Y ya sus datos ya previamente ya los tenían en el sistema. Entonces aquí usted está hablando de la contratación de este tipo de servicios vía distancia. También estamos en este ejemplo, estamos en el caso de que no estamos contratando en el establecimiento del proveedor, sino que estamos en otro lugar. Yo puedo estar en mi casa y me están hablando por teléfono y ahí estoy haciendo la contratación del producto o servicio. También lo pueden hacer mediante correo electrónico, mediante fax. También en un intercambio de fax podemos realizar la contratación. Entonces, y también otro requisito es cuando así se reconozca en la oferta o promoción, que es, sacan los proveedores un tipo de oferta o promoción de este tipo de contrataciones y así lo dice que va a ser un contrato a distancia. Entonces, estos son los tres requisitos. Como ya vimos, en el desistimiento, las partes tienen que estar presentes y van a estar presentes en el lugar, en el establecimiento del proveedor. Para el derecho de retracto, las partes no están, uno es que no están en el establecimiento del proveedor. Dos, es que pueden realizar los contratos a distancia, no tienen que estar a la par, no tienen que estar frente a frente, sino que puede ser por teléfono, mediante fax o correo electrónico. Y tres, también cuando en las publicidades, en las promociones de los proveedores, así también lo establezcan. Entonces, aquí ya podemos empezar a decir que vamos a hacer uso del derecho de retracto si nosotros hemos contratado de esta forma, fuera del establecimiento o mediante teléfono, mediante vía fax. ¿Por qué? A ver. En el mismo artículo 13A de la Ley de Protección al Consumidor, luego de que nos hablen los requisitos cuando estamos, que vamos a poder hacer uso del derecho de retracto, dice que para hacer uso del derecho del retracto no se debe, primero, tiene que haber un plazo establecido y este plazo para establecer el derecho de retracto va a ser de 8 días. Dice que el contrato no se perfeccionará sino hasta que transcurra el plazo establecido para su ejercicio y el plazo para ejercer se contará desde que se entregó el bien contratado o desde la fecha de la celebración del contrato, si el objeto de fuera la prestación de servicios. Los 8 días, si le entregan el producto, desde ahí están los 8 días. Y si es una prestación de servicio que usted le van a llegar a remodelar la casa o le van a llegar a poner tubería nueva, le van a poner cielo falso o algo, desde que se contrató el servicio. Desde ahí se van a empezar a contar los 8 días que tiene usted para hacer uso del derecho de retracto. Luego tenemos la informalidad para el ejercicio. Para hacer uso del derecho de retracto no estará sujeto a alguna formalidad alguna, sino que basta que se acredite por escrito que el consumidor llegue donde el proveedor y que le establezca una carta, yo fulanito de tal, fecha tal, contraté esto, por lo cual pagué esto y vengo a hacer uso de mi derecho de retracto porque no han pasado 8 días y ya, simplemente quiero hacer uso del derecho de retracto. Acuérdense que, como les dije al inicio, el derecho de retracto lo puede hacer uso el consumidor de forma unilateral.
siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de 8 días. Entonces el consumidor, es una forma sana para que lo ejerza, es que lo haga mediante una nota, una carta por escrito, y que se lo reciba el proveedor, porque así ya le tiene una constancia de que ya hizo uso de su derecho. La comunicación esta, la carta se debe hacer en el domicilio del proveedor, en alguno de sus establecimientos, y en caso de que no le reciban esta carta, esta documentación, esta nota donde solicita su derecho de retracto, el consumidor se puede acercar a la Defensoría del Consumidor y decirnos, mire, fíjese que yo compré esto, o contraté esto con este proveedor, no han pasado 8 días y que yo quiero hacer uso del derecho de retracto. Yo ya le quise entregar una carta, una nota, por medio de la cual yo le decía que hacía uso del derecho de retracto, pero no me la quiso recibir. Y bueno, nosotros como Defensoría del Consumidor contactamos al proveedor y le informamos sobre la situación que está con el consumidor, lo que nos ha manifestado, y ya nosotros empezamos ya también esas diligencias para que el consumidor pueda hacer uso de su derecho de retracto, ya que el proveedor no le quiso recibir la carta. Y este es el derecho que tienen los consumidores. Y también está la no penalización por ejercer el derecho de retracto. La ley ya establece que van a ser nulas las cláusulas que impongan al consumidor o usuario una penalización por ejercer el derecho de retracto. Pero, sin embargo, todas estas cláusulas se van a considerar nulas. Por ejemplo, en el contrato, si yo contraté a distancia, contraté una refri que me la lleguen a dejar, y en el contrato ahí yo leí que decía que no voy a poder ejercer el derecho de retracto, o si ejerzo mi derecho de retracto, voy a tener que pagar una multa, una penalidad de $100. Esa cláusula se va a considerar nula, ya lo establece aquí la Ley de Protección del Consumidor, pero sin embargo, también establece la Ley de Protección del Consumidor que los consumidores responderán sobre gastos administrativos que se le pudo haber generado al proveedor por el contrato que se está finalizando unilateralmente por parte del consumidor. Esto es de igual forma como lo vimos con el desistimiento, que el desistimiento el proveedor podía retener sumas sobre el interés legal mercantil porque han incurrido en una serie de gastos administrativos que no los tenían contemplados y que en realidad sí pusieron, o se cree que se pusieron una serie de actividades para llevarle o entregarle al consumidor el bien o servicio. Entonces, el proveedor podrá también aquí decir que tuvo unos gastos administrativos por los cuales no le puede devolver la totalidad de lo pagado al consumidor, sino que se debe calcular el interés legal mercantil sobre la suma que le entregó el consumidor. Luego tenemos lo que es la devolución de lo pagado por el consumidor. Una vez el consumidor haya ejercido el derecho de retracto, el proveedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y dentro del plazo máximo de 15 días desde la comunicación del retracto. Aquí la ley no establece si son días hábiles o son días seguidos, la ley de protección al consumidor, pero en las demás leyes se entiende que son días hábiles en los que el proveedor debe de hacer la devolución de lo pagado al consumidor. Es decir, los días que sí funcione, que sí estén abiertas las oficinas del proveedor. Entonces, la devolución se debe hacer en 15 días hábiles. Luego tenemos la restitución del bien en buen estado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ya en la ley se establece que quizás como proveedor me pueden decir, sí, mire, pero el consumidor quizás ya le fue entregado el bien y quizás ya lo desempacó, ya le quitó todos los plásticos y todo eso. Ya la ley aquí lo establece. Y dice textualmente en la ley,
En el desembalaje necesario para apreciar y para la comprobación del bien no implica haberlo usado. Es decir, el consumidor lo puede, si compró una laptop, le llegó, no han pasado los 8 días, solo medio la abrió, le quitó los plásticos, la sacó de la caja, ahí la hizo el desembalaje. Pero ya la ley presupone que no necesariamente que le haya quitado, que al decir que le quitó todos los plásticos, significa que haya hecho uso del bien. Pero, no obstante, el consumidor o usuario debe restituir el bien por el cual ya está haciendo uso de su derecho de retracto. Ese bien lo debe restituir al proveedor, se lo debe entregar en buen estado y también le debe entregar la caja, los elementos del embalaje, si venía en plástico, si tenía algún sello como de seguridad, lo debe entregar, no deben estar rotos. Las etiquetas, certificados de garantía, los manuales que venían con el bien, las cajas, elementos de protección respectivos, todo eso debe ser entregado al proveedor cuando se hace uso del derecho de retracto. Y también en este tipo de casos, muchas veces cuando se hacen este tipo de contrataciones que son fuera del establecimiento o que sean por teléfono o vía web, quizás podemos comprar algunos productos que no los pagamos en el momento, ya sea con la tarjeta o al contado, sino que nos otorgan un crédito. El establecimiento nos está otorgando un crédito o por medio de un tercero, el establecimiento nos facilita la obtención del producto por medio de un crédito. Entonces, si como consumidor se hace uso del derecho de retracto, entonces, ¿qué es lo que sucede con este crédito? Bueno, la Ley de Protección al Consumidor ya lo establece y dice que en aquellos casos que el precio del bien o servicio haya sido cubierto total o parcialmente con un crédito otorgado al consumidor por el proveedor o por un tercero, previo acuerdo entre este y el proveedor, lo que dice es que el proveedor estará obligado a notificar al tercero sobre el ejercicio del derecho de retracto. Y cuando ejerce el derecho de retracto, el contrato del crédito quedará resuelto. Es decir, como ya hizo el caso que el crédito se lo haya dado directamente al proveedor y está ejerciendo su derecho de retracto, ya se considera que esto va a quedar resuelto, ya va a quedar finalizado ese crédito que le dé, ese contrato también de crédito que le habían otorgado para la adquisición del bien o servicio. Y en caso que el crédito haya sido otorgado por un tercero, el proveedor debe avisarle a ese tercero que el consumidor ya ha hecho uso de su derecho de retracto. Y en caso de haber unos costos involucrados, por ejemplo, en la cancelación con un tercero, cuando el crédito lo haya dado un tercero, y este tercero incurrió en algunos gastos y puede haber algunos costos, entonces puede decirle, por ejemplo, que la cancelación de garantías está será a cargo del consumidor y no del proveedor, porque ya es otro servicio, que es el contrato de crédito, que un tercero lo llevó a cabo con el consumidor y no lo hizo el proveedor en sí que le estaba brindando el producto o servicio. Eh, Esto es lo que es el derecho de retracto, y aquí voy a hacer un resumen, y lo voy a comparar con el desistimiento. Cuando estábamos hablando del desistimiento, acuérdense que estábamos hablando de personas presentes, que se contrata entre presentes. Aquí en el derecho de retracto, estamos hablando que se está contratando, pero fuera del establecimiento del proveedor, y también se está contratando, se puede hacer entre personas que no están presentes, ya sea vía telefónica, vía correo electrónico, vía fax. Y que aquí no debe haber transcurrido 8 días para que el consumidor haga uso de su derecho de retracto. Vamos a ver lo que son las reversiones de pago. Y esto está en el artículo 13, letra D, de la Ley de Protección del Consumidor. En ese artículo se establece que cuando las ventas de bienes o servicios se realizan con proveedores legalmente establecidos en El Salvador mediante comercio electrónico, es decir, en las páginas web de los proveedores, o cualquier otra modalidad de contratación, ahí cabe todo, cuando usted va al almacén, a la tienda, paga con tarjeta, paga en efectivo,
Entonces los proveedores de bienes o servicios deberán reversar los pagos que solicite el consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí estamos ya ante la aplicación de reversión de pagos. Por un lado, tenemos que el consumidor debe ejercer su derecho de retracto. Eh, Permítanme un momento. Vaya, en la Ley de Protección al Consumidor, el artículo 13, literal D, 13-D, se establece cuándo va a ser la reversión de pagos. En un primer momento dice que cuando el consumidor ejerza su derecho de retracto. Ya hablamos cuándo va a ser ejercido el derecho de retracto. El derecho de retracto se ejerce cuando se ha contratado fuera del establecimiento comercial del proveedor, cuando se ha contratado vía, cuando las partes no están presentes y han contratado vía telefónica, vía página web, vía correo electrónico, vía fax. Entonces, no han pasado también los 8 días que establece para el derecho de retracto. Entonces, ahí se ejerce el derecho de retracto. Entonces, para la reversión de pagos, primero, la condición es que el consumidor haya ejercido su derecho de retracto. Luego, tenemos que el producto adquirido no haya sido recibido o el servicio contratado no haya sido prestado. Si usted contrató, si usted pagó por un producto y aún no le ha llegado, aquí puede ser la reversión de pagos. Si contrató por un servicio y aún no ha sido prestado, no le han empezado a realizar ese servicio de quizás remodelación de la casa, aquí se puede aplicar lo que es la reversión de pagos. Y la C dice que el objeto del contrato no corresponda con lo solicitado o resulte defectuoso. Algo estuvo dañado el producto, puede solicitar también lo que es la reversión de pago. Y luego el de que existan errores en el cobro de las transacciones por fallas en los sistemas de pago de terceros. Puede ser que le hayan cobrado ahí algo que usted contrató, usted pagó y pagó $50 porque el producto decía que valía $50 o el servicio valía $50, pero al final le terminaron cobrando $60. Entonces ahí hubo una falla quizás en los sistemas de pago del tercero y le están cobrando de más. Entonces usted puede pedir la reversión y usted con su ticket y todo le dice, mire, pero yo compré este producto, valía $50, me están cobrando 60, entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí hay un cobro de más. Se puede pedir la reversión de pagos. Y el plazo para aplicar la reversión de pago, una vez que usted lo ha solicitado, desde que el consumidor lo solicita, la reversión de pagos se debe efectuar por parte del proveedor en 15 días. También vamos a tomar que estos 15 días son 15 días hábiles. Desde que el consumidor lo solicita, el proveedor está obligado a realizar la reversión de pagos en 15 días. Acuérdense, la reversión de pagos se va a hacer cuando se ejerza el derecho de retracto, cuando el producto adquirido no haya sido recibido o el servicio no haya sido aún prestado, o el objeto de contrato no corresponda a lo que solicitó el consumidor, o cuando existe error al momento de que le realizaron el cobro. Aquí estamos ante la reversión de pagos. Esta ya va más allá. Acuérdense, en el desistimiento, el consumidor desistió del contrato, un contrato que hizo entre personas presentes que estaban ahí, el consumidor y el proveedor. En el derecho de retracto, el consumidor no contrató con el proveedor fuera del establecimiento comercial del proveedor o hizo la contratación mediante vía telefónica o correo electrónico o fax. Y aquí en la reversión de pagos nos dice que aparte de ese desistimiento, aparte de ese derecho de retracto, si el consumidor ya pagó, se le debe de devolver el dinero, se le debe hacer la reversión de pagos.
Y aquí nos dice que la reversión de pago va a ser cuando se haya contratado mediante comercio electrónico o cualquier otra modalidad de transacción. Entonces aquí ya estamos hablando de una devolución. Para que exista la reversión de pagos, va a existir también lo que es el derecho de retracto previamente. Entonces son tres cosas, tres figuras: desistimiento, derecho de retracto y reversión de pagos. Y las tres tienen sus momentos y tienen sus características propias. Ya casi vamos finalizando. Solo les voy a hablar un poco sobre las infracciones y sanciones. En la Ley de Protección del Consumidor, como bien están las obligaciones, los derechos de los consumidores, las obligaciones de los proveedores, cuando los proveedores incumplen sus obligaciones, este incumplimiento puede acarrear una infracción a la Ley de Protección del Consumidor. Y las infracciones en la ley están clasificadas como leve, grave y muy grave. En las infracciones leves, la multa puede ser hasta de 1 hasta 50 salarios mínimos. Para el caso de la infracción grave, la multa puede ser desde 1 hasta 200 salarios mínimos. Y para el caso de la infracción muy grave, la multa puede ser de 1 hasta 500 salarios mínimos. Para el caso de negarse a hacer la devolución del dinero, cuando el consumidor haya ejercido su derecho de desistimiento, retracto o reversión de pagos, la Ley de Protección del Consumidor ya establece en el artículo 44, letra K, que ante esa negativa, ante ese incumplimiento de la ley de parte del proveedor, eso está catalogado como una infracción muy grave. Y la multa a las infracciones muy graves van desde 1 hasta 500 salarios mínimos. En caso que el proveedor se niegue a que el consumidor ejerza su derecho de retracto, a que se le haga la reversión de pagos o al desistimiento. Esto es considerado una infracción muy grave que va con multa de 1 hasta 500 salarios mínimos. Por mi parte, eso ha sido todo esta mañana. Nos quedamos, creo que ya con el tiempo para las preguntas y respuestas, y creo que les van a pasar también una pequeña encuesta. Así que estamos atentos. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Quintanilla Campos, por su ponencia. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars, así como los datos de contacto para las próximas invitaciones. Posteriormente de la evaluación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación. A las personas que todavía no han podido completar la evaluación, les solicitamos que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes, observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, aquí licenciado Francisco Castellón nos dice, nos pregunta en lo siguiente: buenos días, ¿en una institución financiera debo firmar órdenes de descuento en blanco? Hola, buenos días. Fíjese que sí, perfectos didácticos de esta mañana, que estamos viendo las derechos de retracto, reversión de pagos y desistimiento. No le podríamos apoyar en la consulta. Tal vez más adelante en las demás capacitaciones que nos restan dar con el Ministerio de Economía podamos abordar eso. Ok, muchas gracias, licenciado. A ver, Emily, Sofía Morazán de Moisa nos dice, buen día. ¿Me podrían aclarar, por favor, buen día, ¿me podrían, por favor, aclarar si pueden ejercer el derecho de retracto en un plazo mayor de 8 días, siempre que el bien no haya sido usado previamente? En este caso, la ley es clara al decir que el consumidor tiene 8 días para ejercer el derecho de retracto. También es clara que el bien no se tuvo que haber utilizado. En este caso, usted podría acercarse al proveedor y preguntarle de buena manera si podría realizar el derecho de retracto. Aquí el proveedor no está obligado a cumplirlo porque ya pasaron los 8 días, pero tal vez el proveedor, como buena práctica que tenga y al ver que el bien no ha sido utilizado, le pueda facilitar el uso del derecho del retracto y así lo acepte él. Pero de acuerdo a lo establecido en la ley, ya pasaron los 8 días. Muchísimas gracias, licenciado. A ver, Alejandra Marisol Morazán nos solicitaba el caso de que si podíamos compartirle la diapositiva donde está el derecho de retracto sobre los casos de derecho de retracto. Y yo no sé si estaría unido, licenciado, y que me atrevería a hacerle la siguiente consulta, si esta presentación va a ser también, puede ser sociabilizada con los participantes. Sí, posteriormente yo le enviaré a usted la presentación en formato PDF para que pueda compartirla con los participantes que le aparezcan en el listado. Ah, perfecto, entonces sí estamos en la sintonía. Muchas gracias por compartir esta información. Y respondiendo también a la consulta que nos hacía Edwin Ramírez. Wilfredo Serra nos consulta, dice, una pregunta, ¿por qué los bancos le quitan los bonos y prestaciones adicionales no siendo el sueldo? No sé si aplica esta consulta, licenciado. No, no es el tema que nos aborda esta mañana. Ok, ok. Joaquín nos hace una consulta. Bueno, dice, lástima que no pude agregar mi consulta, si bien ya se consumió. El comprador no asistió cuando estaba explicando en las políticas de venta. ¿Puede el cliente retractarse? De Joaquín me dice, por ejemplo, el comprador no asistió cuando está explicado en las políticas de venta, puede el cliente retractarse. Acuérdense que en el derecho de retracto
es algo que es a distancia. Se aplica a distancia, se aplica fuera del establecimiento comercial del proveedor, se aplica vía teléfono, vía comercio, correo electrónico, vía fax. Algo así le entiendo a él, que el comprador no asistió. Es correcto, eso se Sí, entiende, licenciado. claro. Pero aquí también en la parte de arriba dice que el bien ya se consumió. Entonces aquí ya no puede retractarse porque ya hizo uso del bien. Acuérdense que para el derecho de retracto, el bien simplemente lo hemos desempaquetado, le hemos quitado los plásticos o lo hemos abierto de la caja, pero no hemos hecho uso del bien. Si ya se hizo uso del bien, no se puede hacer uso del derecho de retracto. Ok, entendido, licenciado. El licenciado Rowling nos consulta, ¿es necesario presentar por parte del consumidor un escrito solicitando hacer efectivo su derecho de retracto? Sí, en la ley se establece que, y también para salvedad del consumidor, lo mejor es que lo haga por escrito, una nota, y ya se establece en la ley, que sea dirigido al proveedor mediante el cual exprese que llega a realizar su derecho de retracto. Y eso también le sirve al consumidor para que así usted lleve una original, lleve una copia, le quede la original al proveedor y que el proveedor le firme de recibida la copia. Así a usted ya le queda evidencia de que hizo uso de su derecho de retracto. Ok, muchas gracias. A ver, Delmi nos dice, mire, obviaron mi pregunta sobre el caso de Anda. Quizás, licenciado, ahí tal vez nos puede mencionar sobre ese tema de servicio continuo. Este, respecto sobre el caso de Anda, fíjese que en esta mañana lo que estamos viendo es sobre el derecho de retracto, reversión de pagos. No es el tema que nos compete esta mañana. Sin embargo, usted puede consultarlo en el teléfono 910, en la Defensoría en línea, en la página web de la Defensoría. En la página web de la Defensoría están los correos electrónicos, los cuales podría realizar su consulta respecto a esto. Ok, muchas gracias. Wilfredo Serna nos pregunta, ¿los límites del defensor del consumidor podrían denunciar al proveedor? ¿Dónde lo podrían hacer? Entiendo que son los teléfonos que mencionaba, licenciado. Sí, donde se podrían denunciar es, por ejemplo, el 910, que es el call center de nosotros de la Defensoría del Consumidor. En la página web de la Defensoría también hay un apartado para poner sus denuncias. También tenemos el Twitter de la Defensoría, en las Defensorías en línea. Y muchas veces andamos también, por ejemplo, andamos, unos compañeros andan en Metrocentro, en Plaza Mundo, diferentes centros comerciales, donde ponen los canopies y ahí también pueden atender sus denuncias si alguna vez los encuentran. Ok, muchas gracias por ampliarnos la información y establecernos esos canales para poder atender este tipo de solicitudes. A ver, la siguiente consulta nos dicen, licenciado Rowling, el derecho de retracto, los requisitos para su cumplimiento son aplicables al desistimiento. Vaya, acordémonos, no, ahí es un no. Acordémonos que en el caso del desistimiento, el desistimiento tenemos que es una contratación entre personas presentes y en el momento no se le entrega el bien, sino que lo que se hace es una entrega diferida del bien. Entonces, aquí el consumidor desiste porque el proveedor le incumplió el contrato, no le entregó el bien. Aquí puede hacer uso del desistimiento. En cambio, para lo que es el retracto, estamos hablando que se contrató fuera del establecimiento del proveedor.
Estamos hablando que se contrató entre personas no presentes, se hizo un contrato a distancia, ya sea vía telefónica, ya sea por correo electrónico, ya sea mediante fax. Entonces, no, las figuras son distintas. De igual forma, es como les vamos a enviar la presentación en formato PDF para que posteriormente ya la puedan estudiar con más detalle. Y ahí aparecen los artículos de la Ley de Protección al Consumidor. Ok, muchas gracias. Bueno, Joaquín nos dice, miren, la consulta que nos hacía, reexplico, es una venta de un tiquete para un evento. El cliente no asiste y el cliente pide retractar de la compra. ¿Tiene derecho? Ah, ya, ya comprendí. En este caso, el cliente es el que no asistió y el que no hizo uso del ticket, no asistió al evento. Aquí no le aplica ese tipo de derechos, porque al final no ha sido, incluso no ha sido culpa del proveedor, porque el proveedor sí realizó el evento. Entonces no le aplica en este caso. Ok. A ver, aquí Alfredo Serna nos hace una consulta importante. Nos dice, ¿cuáles serían los gastos administrativos por el uso de retracto? Ejemplo, dice, solicito un crédito 500 televisor, por ellos no lo entregaron en tiempo, entonces ya no lo quiero. La empresa me cobra gastos administrativos, ¿cuánto podría ser? De 50 o más. Según la Ley de Protección al Consumidor, en este caso, el máximo es el interés legal que ya está establecido en el derecho civil. Ahí tendríamos que calcular, sacar todo para poderle dar una ya respuesta más específica. Ya es un ejercicio ya individual. Excelente, entonces sería, digamos, un caso que se podría revisar ya como un caso atípico, ¿verdad? Un caso muy puntual. Sí, exacto. Ok, la siguiente consulta. Rogelio Oya nos dice, hay proveedores que en la factura expresan que no aceptan devoluciones. ¿Eso es correcto o no? Agradeceré sus comentarios y explicación. En estos casos, bueno, la mayoría de veces que hemos visto este tipo de casos, es porque lo han colocado en productos que están en liquidación o cuando son prendas íntimas, que muchas veces que quizás, imagínense, prendas íntimas, la hemos ocupado y después pretendemos que irlas a devolver al proveedor, no es bueno, ¿verdad? En este tipo de casos, cuando son liquidaciones, ¿qué es una liquidación? Cuando ya está, por ejemplo, voy a vender todo un catálogo de una marca de televisión, ya no voy a vender la que es de 30 pulgadas porque ya mi proveedor ya no me va a traer de esas. Entonces yo ya estoy liquidando ese producto. Entonces yo ya no le voy a poder hacer una devolución del mismo producto al consumidor porque ya no voy a tener de esas mismas características. En estos casos son en los que colocan este tipo de frases. Ok, nos hacen una consulta. Dice... nos dice, bueno, aquí dice asistente de venta, dice, buenos días. En el caso como proveedor se nos presenta un caso en el cual el consumidor reclama daños en el producto adquirido, sin embargo, se presenta pasado un mes y el daño no es por daño del producto, sino por daño del mal uso y cuidado. Piden una recomendación. Este sí es un caso bien concreto, bien individual, y para esto se tendrían que revisar cuáles son los términos de garantía que traía ya el producto, para ver qué es lo que establece, qué es lo que lo fija sobre qué va a hacer la garantía. Ok, de acuerdo. El licenciado Rolling nos amplía una pregunta que nos hacía anteriormente. Dice, si no presenta el escrito del consumidor para hacer efectivo el derecho de retracto, ¿procede?
Dice, si no presenta el escrito el consumidor para hacer efectivo el derecho de retracto, el consumidor tiene que tener un comprobante de que ha efectuado su derecho de retracto con el proveedor. Eso ya está establecido en la ley. ¿Por qué? Porque en caso de que se vaya a la defensoría, nosotros como defensoría le vamos a preguntar, mire, y ya trató de solucionar esto con el consumidor, con el proveedor, perdón, y si no tiene ese comprobante, nosotros le decimos, mira, primero tiene que presentar el escrito con el consumidor, con el proveedor, y luego, posteriormente, si el proveedor se rehúsa a hacer eso, ahí ya está incumpliendo la ley de protección el proveedor. Entonces, por eso es esencial que exista ese comprobante donde el consumidor primero vaya donde el proveedor a hacer uso del derecho de retracto. Ya si no le cumple, puede acercarse a la defensoría y nosotros ya le aplicaríamos lo que es la ley de protección al consumidor, llamaríamos al proveedor, le pediríamos explicaciones de que por qué no le ha cumplido con su derecho al consumidor. Ok, perfecto, muchas gracias. A ver, Carlos nos hace una consulta. Dice, tengo una persona conocida que contrató el servicio de alojamiento por un mes en un hogar de ancianos. Luego de una semana, esta persona tomó la decisión de no continuar en el hogar. No le quisieron devolver el dinero. ¿Puede obtener alguna devolución parcial? En este caso ya hizo uso del servicio. Es como lo que tenemos del caso del ticket del concierto. Al final no es que el proveedor no le esté dando el servicio, le esté negando el servicio, sino que es por el consumidor que ya no lo quiere hacer, pero aquí no le aplicaría porque ya hizo parcialmente el uso del servicio. Ok, este quizás se relaciona también, y este es del sector turismo, entiendo yo, que nos dice Génesis Orante, dice, buenos días, si el servicio prestado en una estadía de un hotel y el cliente hace uso de ella, pero no, pero se va a la mitad de su estadía por alguna inconformidad, ¿aplica la devolución de dinero? Aquí también ya es un caso bien individual que tendríamos que ver, que el cliente tendría que interponer denuncia y decirnos a la defensoría por qué es que él considera que le están quizás incumpliendo el contrato. Quizás le ofrecieron alguna, por ejemplo, alguna comodidad dentro de la habitación, ya sea televisor con cable, con Netflix u otra cosa, si quizás le ofrecieron una vista al mar, que se le ofrecieron piscina. O sea, es un caso bien individual en los que tendríamos que determinar si existe un incumplimiento del contrato por parte del proveedor o simplemente fue algo que el consumidor dijo, no, ya no quiero estar aquí, no me gustó, pero quizás en los términos y condiciones que contrataron, sí el proveedor la estaba cumpliendo. Aquí sí no le sabría decir, tendríamos que verlo ya individualmente. Ok, muchas gracias, pero sí creo que es importante tenerlo en consideración porque digamos que no es solamente el hecho de querer o no, sino más bien si se cumplieron o no los compromisos que se hicieron entre ambos, ¿verdad? Bueno, llegamos a la finalización de este webinar, ¿verdad? De parte del Ministerio de Economía, licenciado, le agradecemos por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido información muy importante y de igual manera agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.